Cuando se apartó de mí, no fueron sus labios los que me dolieron, fue el vacío que dejó su desprecio. Yo soy Julián, y esa noche descubrí que algo en mi matrimonio con Laura había muerto. No fue un grito ni una pelea, ni siquiera una confesión. Fue su silencio. Estábamos en la cama, apenas a centímetros, pero sentí que nos separaban kilómetros. Extendí mi mano buscando la calidez que solía ser tan natural y ella, sin mirarme, fingió sueño y se giró hacia el otro lado. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, pero para mí era como si el tiempo se hubiera detenido. Cada tic-tac era un recordatorio de que estaba mendigando un gesto de afecto, y mientras su respiración se volvía profunda, yo me quedaba con el pecho ardiendo y los ojos clavados en el techo. La primera vez lo ignoré, la segunda lo justifiqué, pero esa tercera noche comprendí. No era cansancio, no era rutina, era rechazo, rechazo calculado. Una decisión fría de alguien que ya no me veía como compañero, sino como un estorbo. Al amanecer, mi reflejo en el espejo era el de un hombre derrotado, pero con una chispa en los ojos. Esa chispa que aparece cuando tocas fondo y descubres que no vas a hundirte más, vas a levantarte. Ese fue el día en que dejé de suplicar y comencé a planear. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué harías tú si la persona que más amas empieza a rechazarte como si fueras invisible? Déjamelo en los comentarios, suscríbete al canal y dale like a este video, porque lo que estoy a punto de contarte no es un drama común. Es una historia de traición, estrategia y justicia poética. Los días siguientes fueron como vivir en una película en blanco y negro. Laura apenas me dirigía la palabra. En la mesa, el sonido de los cubiertos chocando contra el plato era lo único que llenaba el silencio. Yo intentaba abrir conversaciones, pero ella respondía con monosílabos, como si cada palabra dirigida a mí fuera un esfuerzo innecesario. Lo peor no eran sus respuestas cortas, sino la forma en que sonreía mientras revisaba su teléfono. Esa sonrisa, hacía meses que no era para mí. Una noche, durante la cena, el celular vibró sobre la mesa. Laura lo tomó con una rapidez instintiva, casi desesperada, y se levantó con torpeza rumbo a la sala. Desde lejos, escuché su voz transformarse en un tono dulce, ese mismo que yo llevaba años sin escuchar. Me quedé sentado con la comida enfriándose frente a mí, con un nudo en la garganta que ni el agua podía disolver. Dormíamos en la misma cama, pero el espacio entre nuestros cuerpos era un abismo helado. Cuando extendía mi mano buscando contacto, ella se apartaba con un gesto mecánico, como si mi piel fuera una carga. En el trabajo, mi reflejo me traicionaba. Ojeras profundas, mandíbula apretada, mirada perdida. Mis compañeros me preguntaban, ¿todo bien en casa, Julián? Yo sonreía de forma automática, ocultando la tormenta que me desgarraba por dentro. Pero aquí está lo curioso. Con cada desprecio, con cada silencio, algo dentro de mí se fortalecía. Laura pensaba que me estaba apagando, pero en realidad me estaba templando como el hierro en el fuego. La semilla de la sospecha ya había germinado en mi mente. Alguien más ocupaba el lugar que antes era mío. No tenía pruebas aún, pero la intuición me susurraba que pronto la verdad se revelaría. Y cuando eso sucediera, no sería yo quien llorara. Una tarde regresé antes de lo habitual. El aire en la casa estaba demasiado quieto, como si ocultara un secreto. Dejé las llaves sobre la mesa y de inmediato escuché un murmullo. Era la voz de Laura, pero diferente, suave, cálida, cargada de una dulzura que hacía años no me regalaba. Avancé en silencio por el pasillo y me detuve frente a la puerta entreabierta del dormitorio. Ella estaba al teléfono, recostada en la cama, con esa sonrisa que tantas veces había buscado en vano. «No puedo esperar para verte otra vez», susurró entre risas. Sentí un golpe seco en el pecho. Mis oídos zumbaban, como si todo el oxígeno se hubiera evaporado. Retrocedí un paso conteniendo la respiración y fingí hacer ruido con las llaves para que creyera que apenas llegaba. Ella salió al pasillo de inmediato, con el rostro rojo y el móvil apretado en la mano. «Llegaste temprano», dijo, evitando mirarme a los ojos. «Sí, se canceló una reunión», respondí, con una calma fingida mientras mis manos temblaban dentro de los bolsillos. Esa noche la cama se convirtió en un campo minado. Yo no podía cerrar los ojos. Su voz repetía en mi cabeza, «No puedo esperar para verte otra vez». A la mañana siguiente, mientras Laura se duchaba, vi su bolso sobre la cama. El celular vibró con una notificación. La pantalla se iluminó con un corazón rojo, enviado por alguien guardado bajo la inicial M. Ese corazón era el mismo que hacía mucho ya no era mío. No lo toqué. No aún.
Sabía que si quería desenmascararla debía ser paciente. Una sola jugada apresurada arruinaría todo. Me miré al espejo mientras me afeitaba. Mis ojos estaban inyectados de rabia, pero junto con la furia nació algo más. Una idea peligrosa. Si Laura quería jugar con fuego, yo aprendería a controlar las llamas. Ese día dejé de ser el hombre herido. Comencé a convertirme en el cazador. Por la noche, cuando la casa se quedó con la respiración contenida del que espera una catástrofe, encendí la luz tenue del despacho y abrí un cuaderno en blanco. La habitación olía a café frío y a la madera pulida de la mesa. Fuera, la calle era un susurro de coches lejanos. Mis dedos rozaron la pluma como si afilaran la intención. Escribí una sola palabra en la primera línea: justicia, no venganza. Justicia, una palabra que sonaba más limpia, más legítima y que me permitió sostener la calma. Primero, control. Instalé una hoja de ruta mental. Pruebas, paciencia, exposición pública. No iba a gritar, no iba a suplicar, iba a demostrar. Descargué en mi teléfono una aplicación discreta para guardar capturas y respaldos. Creé carpetas ocultas en la nube. Cada conversación, cada audio, cada imagen que confirmara la traición sería una pieza de evidencia irrefutable. Las manos me sudaban, pero el pulso ya no temblaba de impotencia, sino de concentración. Luego, la observación estratégica. Empecé a llevar conmigo una libreta con anotaciones. Horas en que se ausentaba, excusas que repetía, patrones en sus mensajes, su risa en el teléfono, el brillo en sus ojos, la forma en que se quitaba la alianza con una sonrisa fingida antes de meterse en la ducha. Todo quedaba anotado, cada línea un ladrillo en el muro que iba a derribar. No todo sería tecnológico. Si la exposición debía ser pública, tendría que abrirse en el momento y lugar que maximizara su impacto. Una reunión familiar, una cena con amigos, una celebración donde la máscara cayera frente a quienes la admiraban. Imaginé la escena, luces tenues, conversaciones animadas, y yo, con pruebas en la mano, rompiendo la perfección que ella cultivaba. Pero la planificación incluía también una tregua, fingir normalidad. Preparé el café cada mañana, le pregunté por su día, reí en redes como si todo siguiera igual. Esa serenidad calculada sería mi camuflaje. Debía parecer el mismo hombre que había soportado el desprecio para que nadie sospechara. Al cerrar el cuaderno, la adrenalina se mezcló con un frío en la nuca. Había comenzado a construir algo que no podría deshacer. La línea entre justicia y venganza era fina. La cruzaría con los ojos abiertos. Esa noche, mientras me acostaba en la oscuridad, mi teléfono vibró con un nombre que no conocía. M. Un mensaje sin texto. En la pantalla, 1 hora, las 23:12. Mi estómago se contrajo. El tablero estaba listo. Solo faltaba mover la primera ficha. La prueba que lo cambia todo. La mañana siguiente, la rutina parecía disfrazada de normalidad. Marta tarareaba en la cocina mientras preparaba café, con el teléfono siempre a su lado. Yo la observaba desde el marco de la puerta, con una serenidad fría que escondía la tormenta que llevaba adentro. Cada gesto suyo era un recordatorio de que la farsa continuaba, pero yo ya tenía una ventaja que ella desconocía: pruebas. Mientras ella se distraía, revisé nuevamente la carpeta secreta en mi computadora. Ahí estaban los mensajes, las fotos y las llamadas que había copiado con paciencia. Esa mañana encontré algo que heló mi sangre. Una conversación entre Marta y M, donde planeaban verse esa misma semana en el mismo restaurante al que ella y yo solíamos ir en nuestros aniversarios. El descaro era absoluto. Me quedé inmóvil, los nudillos blancos al apretar el mouse, pero mi respiración permaneció tranquila. Esa traición no solo era personal, era simbólica. Estaban profanando los lugares que una vez habían sido sagrados para mí. Y eso me dio más fuerza. Decidí no confrontarla todavía. Un error impulsivo podía arruinar meses de estrategia. Al contrario, la dejaría creer que aún tenía el control. Fingí un beso rápido antes de irme al trabajo, y ella sonrió como si nada pasara, sin sospechar que su mundo comenzaba a tambalearse. En la oficina, mi mente estaba en otra parte. Dibujé mentalmente la escena de la revelación. Luces, invitados, pruebas proyectadas ante los ojos incrédulos de todos. Imaginé la máscara de Marta cayendo, el silencio incómodo de quienes habían admirado su perfección. Ese pensamiento me sostuvo todo el día, dándome una claridad que hacía semanas no sentía. Esa noche, mientras ella se duchaba, vi su bolso abierto en el sofá. El celular vibró, mostrando una notificación. Te extraño, amor.
de aquel contacto guardado solo como M. No lo toqué, pero lo observé como quien estudia la pieza final de un rompecabezas. El destino ya estaba escrito. Ahora solo debía esperar el momento perfecto para soltar la verdad como un martillazo. Esa tarde la casa estaba demasiado tranquila, como si los muros mismos sospecharan que algo estaba por romperse. Marta salió con la excusa de una cena de trabajo, y yo me quedé solo, rodeado por un silencio que era casi cómplice. No era soledad, era terreno fértil para preparar mi siguiente movimiento. Encendí mi computadora y revisé nuevamente la carpeta oculta. Cada mensaje, cada foto y cada llamada era como un ladrillo que yo colocaba cuidadosamente en el muro que la atraparía. Sin embargo, sabía que no podía apresurarme. Si quería que el golpe fuera certero, tenía que dejar que ella misma cavara su propio hoyo. Comencé a reorganizar pequeñas cosas en la casa. Dejé un recibo a la vista, uno falso que yo mismo había creado, insinuando una reunión misteriosa mía. Coloqué un documento en el cajón del escritorio que mencionaba un proyecto secreto en el que supuestamente estaba trabajando. No era nada comprometedor, pero lo suficiente para que si Marta lo encontraba, sintiera esa espina de duda que yo había sentido tantas noches. La idea era simple, que su propia paranoia la empujara a cometer errores, que el miedo de ser descubierta la hiciera tropezar antes de tiempo. Cuando volvió tarde esa noche, noté cómo sus ojos buscaron mi reacción. Yo la recibí con una sonrisa cansada, como si no sospechara nada. Cenamos en silencio, pero cada bocado que ella masticaba parecía pesado, como si ya no le supiera igual. Mientras ella se duchaba, dejé el documento falso un poco más visible, y cuando salió, la vi detenerse un segundo al notarlo antes de guardarlo sin hacer comentarios. Yo no dije nada, solo fingí estar concentrado en un libro. Pero en mi interior sonreí. La primera semilla estaba plantada. Esa noche, Marta se giró varias veces en la cama, inquieta. Yo, en cambio, dormí con una paz que no recordaba desde hacía meses, porque sabía que desde ese momento ya no era yo quien vivía a su sombra. Era ella quien empezaba a sentir la mía. La mañana siguiente amaneció cargada de un silencio espeso. Marta bajó a la cocina con pasos pesados, y aunque intentó mantener la compostura, sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza de café. Yo me limité a observarla, tranquilo, como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de mí sabía que la semilla que había plantado ya comenzaba a florecer en forma de sospecha. Durante el desayuno, nuestras conversaciones fueron superficiales. El clima, el tráfico, alguna noticia irrelevante. Sin embargo, cada vez que me miraba, sus ojos parecían buscar algo, como si intentara descifrar qué tanto sabía yo. Fingía absoluta calma, incluso cierta indiferencia, y eso la descolocaba aún más. Ese día recibí un mensaje suyo inesperado. Necesitamos hablar. Mis labios se curvaron en una sonrisa contenida. El peso de su propia ansiedad empezaba a presionarla, y lo mejor era dejarla hundirse sola. Respondí con frialdad calculada. Claro, cuando quieras. Sin urgencias, sin drama. Solo paciencia. Por la tarde, cuando regresé a casa, Marta estaba sentada en el sofá, el celular en la mano, pero la mirada perdida. Noté cómo intentaba hablar, pero tragaba saliva antes de pronunciar palabra. Decidí romper el hielo con un simple ¿todo bien? Ella asintió con rapidez, demasiado rápido, como si temiera que cualquier confesión abriera una grieta imposible de cerrar. Mientras fingíamos normalidad, me dediqué a dejar pequeños silencios entre frases, pausas incómodas que la obligaban a completar con sus propios pensamientos. Cada segundo de silencio era un martillo golpeando sus nervios. Suspiros, movimientos bruscos, miradas esquivas. Marta ya no era la misma mujer segura que se burlaba de mí con su indiferencia. Ahora era una actriz atrapada en su propio guión. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché cómo daba vueltas en la cama, inquieta. Yo permanecí inmóvil, respirando con calma, como si el sueño me hubiera vencido fácilmente. Pero por dentro sonreía. Las grietas habían aparecido y pronto la fachada entera comenzaría a derrumbarse. El aire en la casa ya no era el mismo. Cada palabra entre Laura y yo era como una chispa en medio de gasolina. Ella intentaba disimular con una calma fingida, pero su respiración agitada y sus manos inquietas la delataban. Yo, en cambio, aprendí a moverme con la serenidad de alguien que sabe que el final se acerca. Aquella tarde, al llegar, noté cómo escondió su teléfono con un movimiento brusco, casi instintivo. Pero lo más revelador fue su sonrisa nerviosa, esa que aparecía solo cuando se sentía acorralada. No necesitaba verla con otro hombre para saberlo. Su cuerpo hablaba por ella. Decidí subir la apuesta. Durante la cena dejé caer de forma accidental una carpeta sobre la mesa.
Dentro, documentos que simulaban planes de una inversión que yo estaba realizando en secreto. Laura, curiosa, la abrió con las manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las hojas y aunque no entendía del todo lo que veía, la idea se clavó en su mente. Yo estaba haciendo movimientos de los que ella no tenía control. Ese pequeño detalle la desestabilizó. La vi morderse el labio, jugar con el tenedor sin probar bocado y finalmente levantarse de la mesa con una excusa torpe. Tengo que hacer una llamada urgente. Yo asentí sin protestar. El silencio era mi mejor arma. Más tarde escuché sus pasos rápidos en el pasillo, el tono bajo de su voz al teléfono y un murmullo cargado de ansiedad. No sé cuánto tiempo más podré sostener esto, dijo. Sus palabras fueron música para mis oídos. Esa noche, mientras ella fingía dormir a mi lado, yo contemplaba el techo con una calma inquietante. La tormenta ya no era mía, era suya. Y lo mejor de todo era que ella aún no sabía que yo tenía cada carta en mis manos. El juego estaba llegando a su punto de ebullición, y cuando todo explotara, sería imposible volver atrás. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo supiera que algo estaba a punto de romperse. Laura bajó las escaleras con el rostro pálido, los ojos hinchados de no haber dormido. Sus movimientos, antes seguros y calculados, ahora eran torpes, como si cada paso la acercara a un abismo invisible. Yo, en silencio, serví café. No dije nada, solo la observé mientras evitaba mi mirada. Esa evasión era la confesión que no necesitaba escuchar. Ella temblaba al sostener la taza, y cada sorbo parecía un esfuerzo monumental. El teléfono vibró sobre la mesa, y Laura, en un gesto desesperado, lo tomó antes de que yo pudiera siquiera mirarlo. Sus dedos apretaban el dispositivo como si fuera un salvavidas. No necesitaba verlo. El miedo en sus ojos me lo dijo todo. ¿Pasa algo?, pregunté con voz calma, casi susurrada. No, nada importante, respondió, pero su voz se quebró al final de la frase. Ese quiebre fue el sonido de una grieta abierta. Ya no había vuelta atrás. Por la tarde fingí salir al trabajo, pero me quedé en el coche observando desde la distancia. A la media hora vi como un hombre llegaba a la casa. Su sonrisa nerviosa, el abrazo rápido y la manera en que Laura lo dejó entrar confirmaron lo que ya sabía. No sentí rabia. Sentí algo mucho más frío y poderoso. Certeza. Cuando el hombre se fue, entré con calma. Laura estaba en el sofá, con el maquillaje corrido, como si intentara borrar los rastros de lo evidente. No dije nada. Simplemente pasé a su lado, dejando que el silencio pesara más que cualquier grito. En ese instante entendí. La venganza no se trataba de destruirla a solas, sino de mostrarle al mundo lo que en realidad era. Y la ocasión perfecta estaba cada vez más cerca. Esa noche, mientras ella fingía dormir, escribí en mi cuaderno una sola frase. El desenlace será público. El salón estaba lleno, adornado con luces cálidas y risas superficiales. Era el cumpleaños de Laura y había insistido en invitar a amigos, familiares y colegas. Yo observaba cada detalle con calma, como un actor que sabe exactamente cuándo entrar en escena. Laura se movía entre los invitados con esa sonrisa ensayada, la misma que usaba para ocultar sus secretos. Yo sostenía una copa de vino esperando el momento preciso. En mi bolsillo, la carpeta con las pruebas, fotos, mensajes, grabaciones, todo lo que ella había negado una y otra vez. Cuando el brindis comenzó, pedí la palabra. Las miradas se volvieron hacia mí, esperando un discurso típico de felicitación, pero mis labios pronunciaron algo diferente. Hoy no solo celebramos un cumpleaños, también celebramos la verdad. Saqué el proyector portátil que había preparado, y en cuestión de segundos la pared blanca del salón se iluminó con las conversaciones de Laura y su amante. Risas escritas, promesas robadas, fotos enviadas a escondidas. El murmullo de los invitados se transformó en un silencio denso, casi insoportable. Laura se quedó paralizada, su copa temblando en la mano hasta derramarse sobre el vestido. Su rostro pasó del rojo al blanco en cuestión de segundos. Intentó hablar, pero su voz se quebró en un balbuceo inútil. Mientras yo dormía a su lado, mientras todos pensaban que éramos una pareja feliz, ella jugaba conmigo como si fuera un estorbo. Dije sin elevar la voz, dejando que la calma de mis palabras pesara más que cualquier grito. El escándalo fue inmediato. Amigos que se alejaban, familiares que murmuraban con incredulidad y colegas que ya miraban a Laura como si fuera una desconocida. El amante no estaba presente, pero su nombre resonaba en la sala como un eco vergonzoso. Laura, incapaz de sostener la mirada de nadie, huyó entre lágrimas. Yo no la seguí. Me quedé allí, en el centro, sintiendo una paz helada recorrerme el cuerpo.
No era venganza ciega, era justicia. Aquella noche, por primera vez en meses, dormí sin que el peso del desprecio me aplastara, porque entendí que a veces no hace falta levantar la voz para gritar la verdad. Basta con mostrarla en el momento adecuado. Y ahora dime tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Hubieras expuesto a Laura públicamente o habrías preferido un final silencioso? Déjamelo en los comentarios, suscríbete y dale like al video para más historias de justicia poética.